Hola chicos, buen día. Buenos días, profe. ¿Van prendiendo la cámara? Dale, banqueme un segundo, profe. Sí, no hay problema. Recuerden que hoy empezamos con las exposiciones de la novela picaresca y tenían tarea, tenían que leer el tratado número 3. Así que hoy hacemos una sola exposición, eh, hablamos del tercer tratado y después seguimos. Espero que tengan todos hechos el trabajo porque voy a elegir yo, ¿eh? Y me parece que lo va a hacer Carrillo. Carrillo, Sí, profe. Yo sabía que me iba a tocar, profe, pero bueno, dale. ¿Comparto pantalla? comparta pantalla. Ahí, profe, me parece que me tiene que admitir primero. Ok, no sé cómo se hace, así que denme un segundo, Carrillo. No, nos pasa siempre, profe, que esté tranquilo. Acá, Ahí va, ahí me dejo. ahora. ¿Ahí se ve bien, profe? Se ve muy bien. Bueno, Sí. cuando quiera puede arrancar. Bueno, arranco hablando de... Íbamos a hablar de la novela picaresca, que es un género literario que surge por causa de las guerras, o sea, después de las guerras, que dejaron a la sociedad muy devastada con las clases sociales que quedaron muy devastadas, como dije recién, de la pobreza. Este género literario también tiene un enfoque más realista que los demás, que los géneros literarios anteriores, que eran más ficticios, ya que en los géneros anteriores se mostraba cómo el protagonista tenía que matar o tenía que hacer cosas de héroe, entre comillas, y en estos casos es un género más realista. O sea, se refiere a que el protagonista o la gente que aparezca se muestra más de una forma más real de una vida cotidiana que tiene que buscar para comer o tiene que sobrevivir. También en este género aparece la figura del antihéroe, que vendría a ser el protagonista, y vamos a explicar sus características en otra diapositiva, que voy a explicar más adelante. Ok. Ahora vamos a hablar del contexto social de este género que se formó en el siglo XVI. También las clases sociales no tenían un progreso, es decir, las clases sociales más pobres iban a ser pobres casi toda la vida, sin tener lujos, y las clases sociales más altas eh, iban a tener lujos y discriminaban a las clases sociales más bajas, y siempre iban a ser las clases sociales eh, más codiciosas, por así decirlo. Después también anoté el dominio de la iglesia y las clases más altas, ya que, como dije antes, la iglesia y las clases más altas discriminaban a las más bajas. No sé si me Claro, voy a agregar recordemos algo. que en esta época las clases altas y la iglesia tenían mucho poder e incluso llegaban a perseguir a quienes se oponían principalmente a la iglesia. Eh, la iglesia en ese momento estaba teniendo demasiado poder y perseguía a los opositores o a los herejes, como le decían en ese momento. Por eso es que hay autor anónimo, ¿no, profe? Claro, autores anónimos porque eh, piensen que El Lazarillo es una novela que critica todo esto. Entonces, si él ponía su nombre, era muy probable que tarde o temprano alguien intentara asesinarlo o por lo menos perseguirlo para encarcelarlo. Bueno, vamos a decir que ahora está la figura del antihéroe y sus características. Anoté que busca mejorar su condición social en base a sus picardías y astucia. Es decir, el antihéroe iba a hacer lo que sea necesario para poder mejorar su condición social. Eh, y lo que más se muestra en este género es la picardía y la astucia que usan para poder, no sé, mejorar su clase social, como anteriormente dijimos, buscar comida y poder sobrevivir. También el antihéroe se caracteriza por tener un bajo rango social, es decir, casi siempre son pobres. Y por último, anoté que el antihéroe es todo lo contrario al ideal caballeresco. Esto quiere decir que, como casi todas las novelas que no son picarescas, ¿no? Que es un protagonista más de una clase social más alta, que tiene mejores condiciones y
casi que roza la perfección, por así decirlo, que el antihéroe no tiene, ¿no? Claro, aparte, justamente con otro de los puntos que lo podríamos comparar es con esto de buscar mejorar su condición social. El objetivo de los héroes en general es un bienestar más espiritual, busca cumplir con unos valores, mientras que el antihéroe busca su supervivencia, busca poder alimentarse, vivir lo mejor que pueda de forma más material, por decirlo de alguna manera. Entonces se podría decir que en esa época los héroes eran como el ideal, el objetivo que todos querían alcanzar a ser, pero que nunca iban a alcanzar porque era casi una perfección, mientras que el antihéroe reflejaba más la realidad de cada uno, reflejaba más lo que eran en ese momento, no lo que querían llegar a ser. Ok. Muy bien, Ahora Carrillo. vamos a seguir con un resumen, casi muy resumido, puse las palabras clave de Lazarillo de Tormes, que es una novela picaresca, ¿no? De un autor anónimo, como anteriormente dijimos, ya que critica más a las clases sociales más altas y a la iglesia para que no lo, no lo persigan al autor, ¿no? Esta trata de una familia de extrema pobreza, como también anteriormente dijimos, que se caracteriza la novela picaresca, donde la mamá de esta familia las termina criando casi sola a Lázaro, que sería el antihéroe, el protagonista, y creo que tenía un hermano también. La madre quedó sola, acá puse, porque el padrastro por ladrón y fallece en un combate. La madre, al estar criando sola al hermano de Lázaro, decide mandarlo a la casa de un astuto ciego para que el ciego sea el amo de Lázaro y poder mejorar su vida y poder llegar más adelante, ¿no? Y a partir de aquí ya son las aventuras de Lázaro buscando a sus amos, con su picardía y astucia, como anteriormente dijimos, para poder sobrevivir, para poder comer, y se encuentra a tanto amos buenos como a amos malos que le daban de comer o que tal vez no les aportaban las mejores condiciones. Claro, recordemos que, eh, como bien comentabas, el ciego es el primer amo de Lázaro y podría decirse que el más importante, es el que lo educa eh, en su etapa más temprana. Es su primer amo y su primer eh, profesor, podríamos decir de alguna manera, eh, y le enseña a ser un poco más astuto, le enseña a arreglárselas, justo como decías vos, para poder sobrevivir lo mejor posible. Recordemos que tenía que hacer un montón de cosas, tenía que pensar planes y cosas así para poder robarle comida al ciego, porque el ciego no lo alimentaba. Exacto. Y la última diapositiva, que también ahora por lo menos tenemos una escena del Chavo del Ocho donde aparece este género, ¿no? La picaresca. Justo no tenemos el video, pero tenemos una imagen que muestra que es el cumpleaños de Kiko, que están todos sus amigos que tienen una clase social mayor a la que viene a ser la del Chavo, que viene a ser el antihéroe, el protagonista de esta serie. Y acá se muestra cómo están todos en el cumpleaños esperando para comer, y se muestra la picardía y la astucia del Chavo, que al ver que doña Florinda no lo está viendo, se apresura para comer. También, no se puede ver acá, pero en esta escena muestran cómo el Chavo también le puede robar su comida, le roba la comida a sus amigos, eh, para poder sobrevivir, ¿no? Usando su picardía y su astucia. Así Muy que bien, nada, Carrillo. dejo de compartir. Muy buen trabajo. La verdad me gustó mucho. Después te llegará la nota por privado. Eh, Gracias, profe. y bueno, yo diría de cerrar hoy con las exposiciones y que hablemos del tercer tratado. Recordemos un poco el tercer tratado, hablaba de Lázaro que se había escapado del clérigo porque el clérigo no lo alimentaba, y cuando descubrió la trampa que hacía Lázaro le empezó a pegar, entonces él decidió escapar y en su camino empezó a mendigar. Nos comentan que al principio, como estaba herido,
recibía alimentos, pero llegó un punto cuando empezó a sanar que ya no sentían lástima por él. Entonces le dejan de dar alimento, dejan de dar limosna y empieza a tener más problemas para alimentarse. Hasta que llega un escudero y lo adopta como su criado. Le dice, ¿vos tenés amo? Lázaro le dice que no y acepta que este escudero sea su amo. En un principio Lázaro veía que estaba bien vestido, que caminaba muy bien y pensaba que tenía, que era de una clase social bastante alta. Pero empezó a pasar el tiempo, Lázaro cada vez tenía más hambre y se empezó a dar cuenta que en realidad no tenía muchos recursos este escudero. Se da cuenta más que nada cuando empiezan a llegar a la casa, que ve que es una casa un poco oscura, apagada, casi sin muebles, las camas eran duras, y el escudero siempre metía excusas, siempre inventaba algo para que Lázaro no se dé cuenta. Entonces, acá se muestra cómo Lázaro se da cuenta que la apariencia eh, hace que la sociedad te vea como algo que por ahí no sos. Acá Lázaro comenta, una de las frases del tratado, dice que Lázaro se da cuenta que la condición social depende de cómo te vean, porque claro, para la sociedad la condición social de este escudero era de clase alta, cuando en realidad estaba en la misma situación que Lázaro. No comía, una de las pocas veces que come es cuando Lázaro mendiga, cuando Lázaro saca su pan, su propia comida, y se la convida. Y bueno, si bien nunca nos comentan por qué el escudero hace esto, no pareciera ser que lo hace para quedar bien. Pareciera más como que ni él mismo se da cuenta de la realidad. Por ahí alguna vez tuvo mucho y lo perdió y no lo acepta, o por ahí sencillamente es el estilo de vida que le gustaría tener, entonces eh, actúa así, por eso. No sabemos. Y bueno, algo que podemos ver también justamente con esto de las clases sociales, eh, es que en las novelas picarescas eh, el, el narrador suele ser el protagonista, el propio protagonista. Entonces se ve como el punto de vista de Lázaro respecto a esto, ¿no? Respecto a cómo él ve al escudero, cómo la apariencia lo engaña a él, eh, y pareciera que también engaña a todos los demás. Entonces hay que destacar que, bueno, el narrador protagonista eh, hace que muchas cosas no nos demos cuenta, sino analizamos un poco mejor cada tratado, ¿no? Y Lázaro comenta que lo une, por así decirlo, con este escudero, es que los dos pasan hambre, los dos tienen necesidad de mejorar su vida, la diferencia es cómo llevan esto, ¿no? Como Lázaro, si tiene que mendigar, mendiga, y como el escudero, por su honra, por querer ser alguien de un alto rango, no quiere aceptar que no puede comer y no mendiga, si tiene que salir a pedir, no lo hace, prefiere pasar hambre 2 o 3 días seguidos. Entonces, es muy interesante esto y es a tener en cuenta para más adelante en la novela. Así que bueno, veo que se está haciendo la hora, así que si alguno quiere agregar algo del tercer tratado o algo que le haya parecido interesante, alguna duda, es el momento. Y si no, bueno, nos vemos la clase que viene. Dale, profe. No tengo ninguna duda por ahora. ¿Ninguna? Bueno, chicos, muy interesante la clase, muy buena la exposición. Nos estamos viendo la semana que viene. Por ahí mando tarea, por ahí no. Si mando entre hoy y mañana, chicos. Dale, profe. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Chao.